No soy historiador ni tampoco pretende ser una revisión historiográfica de la vida de Ignacio Ponseti, pero sí una visión muy personal que creo que es el sentir de muchos sobre el hombre detrás del método. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y pues debemos recordar que el doctor Ponseti no solo aportó sobre pie equinovaro congénito, sino a muchas disciplinas de la ortopedia pediátrica en muchos temas, incluso editoriales de biología. Fue básicamente un personaje de miniseries, pero finalmente un ser humano, y donde tuvo éxitos, frustraciones, pero historias por resaltar. Él nació en Menorca, en una de las Islas Baleares de España, específicamente en Ciudadela. Allí, pues, nació en el seno de una familia con buenas condiciones. Su padre era relojero y pues, la importancia de el detalle y de la precisión. Posteriormente, para buscar un mejor negocio, un mejor desarrollo de su comercio, se trasladaron a Felanich, esta vez ya en Mallorca. Posteriormente estuvieron un corto tiempo en Palma y ya en 1921 se trasladaron a Barcelona, donde su padre pudo encontrar un mejor trabajo, específicamente como relojero en una de las joyerías más importantes. Allí en Barcelona, pues tenía un ambiente muy estimulante desde el punto de vista intelectual, mucha arte, mucha literatura, mucha actividad social y mucha actividad académica allí, pues en su colegio con mucha formación académica de altísimo nivel, de altísimo impacto. Y allí desarrolló pues sus estudios de colegio en uno de los institutos de más altísimo nivel, con una predilección por las matemáticas y especialmente por la biología. Nos dicen que era muy difícil estudiar en esa época biología directamente con una universidad, así que él hizo una suerte de licenciatura y eso le abrió las puertas para entrar con honores a la Universidad de Barcelona y estudiar medicina, una decisión que cambió, por supuesto, la historia de la medicina y fue recibido con honores, no pagó matrícula y recibió muchas becas por parte de la ciudad. Allí tuvo grandes maestros que influyeron en su forma de actuar y de pensar. Justo unos días después de que se presentó sus exámenes para graduarse como médico y se recibiera como médico, estalla la Guerra Civil Española. Y a los 2 días estalla este conflicto, a los 5 días él ya estaba en el frente como médico del ejército republicano. Allí pues tuvo que atender especialmente a pacientes con traumas en sus extremidades, traumas y heridas. Y aprendió pues principalmente el método que usaba el doctor Trueta, que era basado en el método del doctor Orr, un estadounidense, Joseph Trueta, de origen catalán, y era una versión, dijéramos que mejorada, porque trataba junto con inmovilizaciones, desbridamientos, curaciones de las heridas, todos este tipo de lesiones que prevenían la aparición de infecciones mucho más graves e incluso la muerte. En 1938, que continúa el conflicto, él ya fue ascendido a capitán médico, tenía un rango ya de oficial y seguía al mando de cuidado de muchos pacientes, aquí también ya incluso con experiencia en neurocirugía junto con el doctor Ley, y fue muy importante entonces la influencia del trabajo de relojería con su padre en cuanto a precisión y en cuanto a los detalles. Aquí también lo vemos en esta imagen junto con un grupo de pacientes en un hospital de campaña y todos estos eventos pues terminaron tristemente en 1939 para el bando republicano porque las tropas de Franco marcharon sobre Barcelona preveyendo esto. El doctor Ponce tiene una última misión casi suicida, huyó con unos heridos hacia la frontera con Francia y tenía que viajar de noche y esconderse de día. Parece que 3, 4 días duró todo ese trayecto para llegar a Francia, a unos campos de refugiados en unas condiciones muy difíciles. Casi medio millón de españoles llegaron refugiados a Francia. Francia no otorgaba ciudadanía ni permitían el ingreso al país. Eran condiciones muy difíciles. A cambio, incluso les pedían eh, para tener mejores condiciones y eventualmente un ingreso más legal que se enlistaran en el ejército francés, preveyendo un futuro conflicto con Alemania. Muchos no aceptaron, como el doctor Ponseti, prefirieron buscar suerte en otro país, especialmente México. México, un gobierno afín a las pretensiones del bando republicano, pues ofreció refugio a muchos de los que necesitaban huir.
y de muchas especialidades, de muchas profesiones. Así que no en este barco precisamente, pero sí en uno parecido, el Mexique, migró desde Bordeaux hacia Veracruz. Llega a Veracruz y posteriormente a México. En México, pues tuvo el contacto con muchos médicos importantes de origen catalán, el doctor Dutrem entre ellos. El doctor Wenceslao Dutrem era médico y farmacéutico, estaba a cargo de un laboratorio y fue médico incluso de León Trotsky, que también estaba exiliado en México huyendo del régimen estalinista. También muy importante la figura del doctor Juan Faril. Dicho sea de paso, el doctor Juan Faril, además de ser ortopedista pediátrico y una figura muy importante en México por ser jefe de muchos servicios importantes de ortopedia infantil, él tenía secuelas de pie equinovaro congénito bilateral y caminaba con dificultad, con mucho dolor. Había necesitado muchas cirugías y caminaba con bastones. Fue el médico de Frida Kahlo y el médico de Diego Rivera. Él no encontró trabajo en México, hizo como una especie de servicio social y como médico familiar en Juchitepec, una población muy cercana a México, y allí tuvo que lidiar con muchos problemas, pero trató muy bien a muchos de estos pacientes, incluso tratando una epidemia de fiebre tifoidea. Allí, pues, junto con el doctor Faril, pudo contactar a el doctor Arthur Styler en Iowa y el doctor, gracias a ese contacto, pudo viajar a Iowa aproximadamente 3.142 kilómetros, un camino muy largo. Tuvo que ahorrar $1.000 para poder entrar a Estados Unidos y aprender muy bien inglés, pero lo aceptaron para un fellow de 9 meses y posteriormente una residencia de 3 años. El doctor Arthur Steiler, uno de los padres de la ortopedia pediátrica moderna, checo, formado en Viena, fue alumno de Adolf Lorenz, el padre de la osteonecrosis de la cadera, pero una figura muy importante, muy culto, quiso ser músico, tocaba piano todos los días y era muy, muy importante. Pues uno de los primeros trabajos que él le asignó como residente era el de investigar los resultados precisamente del tratamiento pie equinovaro. Él encontró allí pues ya pies muy rígidos, muy dolorosos, así los hubiera tratado el doctor Steiler, que era un excelente cirujano. Encontró que tenía que dar la forma incluso de cambiar el método porque no se podían controlar las cicatrices. Pronto ascendió como profesor y pues en 1948 recibió su ciudadanía estadounidense, además su certificado para eh, practicar la medicina en Iowa y se quedó, definitivamente se quedó. Fue un hombre muy sensible a todo. El doctor ingeniero William Ponseti, uno de sus hijos, eh, pues lo recuerda como una persona supremamente culta, supremamente interesante y resume que la vida al lado de su padre fue permanentemente una clase de ciencia, de historia, de geografía, de historia. Así que es muy importante su concepto y cómo ha sido recordado. Elena Percas, por supuesto, su esposa, su compañera mm, desde 1961, es una de las figuras más importantes en su vida porque fue el motor de muchos proyectos, lo motivó y lo acompañó en todas sus pasiones y sus viajes académicos y fue definitivamente una figura preponderante en todo lo que desarrolló. Era un hombre, como les decía, con una sensibilidad muy importante por la música, por el arte. Le encantaba el excursionismo, el hiking, que se dice en inglés. Le encantaba caminar en las montañas, le encantaba caminar en general. Eso habla mucho de la importancia que él encontraba en devolverle esa habilidad a sus pacientes más pequeños, la posibilidad de caminar más libremente. Él se pensionó, se jubiló a los 70 años, su pensión obligatoria, pero tuvo que volver en 1995 porque después del tratamiento y de seguimientos de su protocolo encontraron que eran resultados muy, muy excelentes, muy buenos. Entonces, mm, tuvo que volver por petición de muchos de sus alumnos para que les enseñara puntualmente cómo aplicar el método. Y así lo hicieron y así lo siguen haciendo, siguen difundiéndolo gracias al desarrollo incluso de modelos anatómicos que le permitieron al doctor Ponseti eh, dejar su legado. Aquí junto al doctor Steiler, aquí junto al doctor Morcuente, frente al retrato del doctor Steiler, y aquí rodeado de las figuras más importantes de PIA Latinoamérica, el Comité Consultivo. Y pues aquí junto a mi maestro, el doctor José Antonio Morcuende, y esperamos estar a la altura de las circunstancias. En nuestro podcast de Conversaciones Pialat nos dejan unas
palabras muy importantes del legado del doctor Ponseti. Nos enseñó cómo cambiar la vida de los niños y nos cambió como médicos. Cambiar la vida de un paciente para crecer y jugar, para que no sea relegado, es un legado para todos nosotros. Nos cautivó con un método para que los pies de esos niños los lleven por la vida de la mejor forma. Dejó un regalo enorme, una revolución para todos los niños del mundo con pie y pues desarrollando un método que proporciona una vida normal. En su editorial, en su discurso que fue publicado en 1989, pues nos recuerda la importancia de conocer la biología, de formar parte de la revolución de la biología. Eso fue hace ya bastantes años y hoy sigue siendo demasiado vigente. Nos abandonó en 2009 y por eso es que queremos empezar este evento rindiéndole este pequeño homenaje. Muchas gracias.